Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos una mesa de mujeres, como ustedes lo han visto, en esta nueva semana que vamos a hablar de un tema de la vida. Se trata del agua. Y para ello hemos invitado a la diputada Lourdes Palacio, quien es de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y además de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches María Teresa, estimadas amigas de la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, un gusto compartir con ustedes. Bueno, y como ya dijo la diputada de la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, nos acompaña Karina Salinas, quien además es de la Asociación del Sistema Autónomo del Agua. Buenas noches. Buenas noches a todos acá y bueno, un gusto compartir con todas aquí. Y a Edith Tejada, de la Mesa Territorial y de Aqua también, ¿verdad? Buenas noches a compañeras, señorita diputada, y a todos y a todas las que nos escuchan a esta hora. Esperamos compartir un tema de interés, creo que es a nivel nacional. Tema. Claro, como ustedes han podido conocer, la semana pasada hubo en la Asamblea Legislativa una mala noticia. De eso vamos a estar hablando y se trata de un bien público como es el agua, un bien para la vida. Antes de iniciar el tema, queremos recordarle que nos encontramos en Cable Claro, Canal 75 y Canal 29, y también en señal abierta, Canal 29. Y si usted quiere irse frente a su ordenador, pues tiene que poner www.gentv.tv. Y antes de dar paso al desarrollo de la entrevista, queremos ponerle una nota introductoria que ha realizado el equipo de GenTV Opiniones. El Foro del Agua es una de las organizaciones que ha presentado un anteproyecto de Ley General de Aguas a la Asamblea Legislativa. Un análisis que lleva 2 años en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, donde su estudio ha experimentado diversos tropiezos. El más reciente giro fue en la sesión de la semana pasada, donde los diputados de derecha, Arena, Gana y Concertación Nacional votaron para crear una autónoma para administrar el recurso hídrico. Esa junta estaría integrada por 7 miembros, 5 de ellos representantes de la empresa privada y solo 2 del gobierno. Decisión que ha provocado diversas reacciones, principalmente en contra, pues se considera la antesala de la privatización del servicio. Abordar el tema del agua debe ser una preocupación de todos, de toda la población, tanto comunidades rurales como de las ciudades. Porque recordemos que por el hecho de que no existe una normativa que garantice el derecho humano al recurso, el día de mañana puede prevalecer más que una empresa envase más el agua, por decir algo, y el día de mañana nos toque que estar comprando incluso garrafones para bañarnos, para lavar ropa. Esto es preocupante. El artículo en mención, si se aprobase, traería graves consecuencias al país. Negarles el derecho al agua es condenarles a muerte poco a poco. De hecho, los pobladores y el alcalde del municipio de Nejapa señalan que se deja en manos de las empresas privadas que han explotado el recurso por años, sin pagar un precio justo en detrimento de las grandes mayorías. Desde parte de los gobiernos anteriores ha habido abuso en Nejapa con el tema del agua. Esto es causante de un estrés hídrico, ¿verdad? Y yo creo que lo dirán los estudios. Y es bien importante estar documentado porque cualquiera va a venir a decirte, no, esto está todo bien, ¿verdad? En un marco o un radio pequeño de acción, de actividad, ¿verdad? Cuando el marco es más grande y en el marco más grande hay más pozos y hay más gente que está llevándose el agua de Nejapa. Nosotros pues por años hemos estado en la lucha pidiendo, ¿verdad?, a las autoridades competentes que no se les otorguen permisos a estas grandes empresas que lo que hacen es venir al municipio a explotar los poquitos recursos que todavía tenemos. De 190 artículos que contiene el anteproyecto de ley, han sido discutidos 92, pero con la última decisión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa de cambiar el artículo 10
que ya había sido analizado y votado por todos los partidos políticos, ahora se da otro retroceso que pone más obstáculos a la normativa jurídica y con ellos que se siga usando el recurso sin mayor control. Bueno, ya ustedes han visto ya en la nota introductoria este bien público como es el agua, que nos sirve para todo, para vivir, para tomar, para hacer oficio, para lavar, etcétera. En 2006 entendemos que las organizaciones sociales presentaron la primera propuesta de Ley General del Agua. Después, en el año 2012, se introduce otra iniciativa de parte del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que integra la visión del agua como derecho humano fundamental. ¿Cuál es el estado actual, diputada, de este estudio de la Ley General del Agua? Bueno, tal como se ha expresado en la nota introductoria, desde el año 2006, y como tú lo decías, María Teresa, tenemos en estudio la misma, es decir, 8 años y medio, casi, ¿no? Pero resulta que hasta el año 2012 se inicia la lectura del proyecto de ley, veníamos avanzando en la discusión de la misma, entre enero, febrero, marzo del año pasado, pero resulta que justamente cuando íbamos avanzando en la normativa y que, como hemos dicho, 92 artículos han sido discutidos, debatidos, aprobados por unanimidad muchos o por mayoría otros, entonces surge en la Asamblea Legislativa la discusión sobre el tema de los asocios público-privados. Ese fue como una primera piedra de tropiezo porque ahí se planeaba incorporar el agua dentro de los asocios, cosa a la que el FMLN se opuso, dio sus argumentos, dio sus razones, y es así como el agua quedó fuera en ese momento. Queda fuera el asocio público-privado. Pero ahí viene otra piedra de tropiezo, y es que también el Partido Arena, junto con otros partidos del bloque de derecha en la Asamblea Legislativa, le dan iniciativa a otro proyecto de ley, que es aparte de los que tú mencionabas, porque estos han sido presentados por las organizaciones y el ministerio, pero el Partido Arena presenta una propuesta que va en contrasentido de lo que estábamos discutiendo. Y eso viene a detener la discusión de la Ley General del Agua, tal como la veníamos discutiendo. Eso quedó allá por el mes de junio, julio del año pasado. Quisimos iniciar este año también la discusión. Pensamos que después de haber pasado las elecciones y que estuviéramos en la Asamblea en otro ambiente, sería posible avanzar. En junio solamente se aprobaron 2 artículos y ahí nuevamente hubo un esfuerzo de parte del bloque de derecha para detener la discusión de la misma y, por supuesto, intentar que regresáramos a discutir el artículo 1, porque ese fue siempre el plan y los pasos que tenían era a que regresáramos a discutir hasta el artículo 1, habiendo ya aprobado 92 artículos. Ese es el estado en el que está actualmente la ley. El 7 de octubre se logra que Arena meter una pieza, entendemos que es una pieza, o me corrige si no es así, presentaron estas fracciones, como decía en la nota, Arena, Concertación Nacional y Gana, y el diputado independiente Rodrigo Samayoa, la creación de un ente autónomo para el manejo del recurso hídrico, y en donde participaban principalmente entes privados. Entendemos que ese es el artículo 10, que como ya nos decía, ya había sido discutido, debatido, aprobado. ¿Qué le introduce a esta ley esta aprobación? Bueno, hay que decir que no era ninguna pieza de correspondencia. Desde ahí tiene un problema esta discusión de la semana pasada, porque mientras habíamos ya aprobado por unanimidad el artículo 10 en el año pasado, eso fue el 29 de enero del 2013, ya habiendo aprobado ese artículo 10 que reconoce que el Ministerio del Ambiente es el ente rector de la ley, porque estábamos en la discusión de que la ley, el agua es tanto un bien público, un bien común, obviamente es la gestión pública la que debe de garantizar la gestión de la misma. Pero resulta que con la discusión de la semana pasada, cuando se introduce en la comisión, no fue una pieza de correspondencia, y deciden estos diputados que han votado por este otro artículo 10, está realmente cayendo hasta en un problema de ilegitimidad, porque mientras el artículo 10, el año 2013, lo habíamos votado con 9 votos, ahora se ha hecho solamente con 5. Y se ha irrespetado además un proceso de discusión, de participación y debate que la comisión propició a través de foros
públicos donde participaron todos los sectores que fueron invitados y se tomó en cuenta todas esas opiniones en la matriz de todas las leyes que teníamos, y así es como hemos ido construyendo la ley. De tal forma que ahora, sin mediar ninguna pieza de correspondencia y de manera ilegítima, se aprueba este artículo 10, que lo que está planteando es la creación de un ente autónomo con la participación de 5 gremiales privadas y solamente 2 funcionarios públicos para que constituyan una junta directiva que tendrá en sus manos, óigase bien, la gestión del agua. Porque como aquí se ha dicho, el agua es la vida de las personas, el agua es un derecho humano, pero hablar de la gestión integral del agua representa también una coordinación interinstitucional, interministerial, de lo nacional, de lo local, de lo municipal. Es decir, y eso ahora se ha dejado de lado por constituir una junta directiva de esta naturaleza, que lo que vendrá a hacer es tener en sus manos la decisión del agua de todo el país. Ustedes, Eddie y también Karina, que han estado en esta lucha por la no privatización del agua, ¿cómo vieron esta aprobación del 7 de octubre? ¿Qué significa para ustedes, que están con las demás organizaciones del Foro Nacional del Agua, del Foro del Agua, haber aprobado este ente autónomo? En el caso, nosotros como Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, sentimos que fue como un revés, porque precisamente lo que señalaba la diputada, hubo un proceso de consulta donde a nivel nacional hubieron foros con la participación de las comunidades, de los sistemas comunitarios, sobre 2 propuestas que ya estaban, que era la del foro, que tiene ya desde el 2006, y en este caso la que el Ministerio de Medio Ambiente presentó, ¿verdad? Entonces teníamos 2. Hubo un proceso bastante interesante de consulta con mucha participación ciudadana, y cómo aparece ya en un proceso avanzado de revisión de la ley una tercera propuesta donde con vicios entró, ¿verdad? Totalmente distinto, porque cuando vemos las propuestas presentadas desde el Foro Nacional del Agua, con una amplia participación de las comunidades, las propuestas, vemos cómo se recibe cuando se dice que estaba respaldada por una asociación de regantes, y después se descubre que la asociación de regantes desconocía esa propuesta. Entonces, y se descubre cómo, bueno, ahí Vicente Menquíbar, el diputado Vicente Menquíbar, que incluso ha salido en varias ocasiones, cómo él se expresa ante la gente, cómo él expresa su rechazo incluso a la participación de la gente en la reunión de las comisiones, respaldada por ellos. Una tercera propuesta de ley que a todas luces, cuando revisamos, es con fines privatizadores, y hoy con la decisión reciente de la autónoma se reafirma lo que sentíamos desde las comunidades que estaba sucediendo ahí. Entonces, definitivamente como comunidades, ¿verdad?, que estamos sufriendo los embates de no tener una legislación hídrica, rechazamos, ¿verdad?, categóricamente esa postura, y además que estaría en contra ya de todo lo que se ha venido revisando anteriormente, porque tenemos 92 artículos sobre otra base. Cuando se propone una autónoma, incluso están en riesgo todos esos artículos que están revisados anteriormente. Entonces, para nosotros es un retroceso dentro de la comisión. Karina, ¿y qué ven ustedes, qué intereses que hay detrás? ¿Habrá algunos intereses ahí corporativos de por medio? Bueno, desde luego, nosotros el interés que vemos por parte de ellos, ¿verdad?, es la empresa privada, claramente ahí solo les falta poner el logo de ellos ahí, ¿verdad? Pero sí saben ellos que con una ley justa para todos, pues ellos saldrían desde su punto de vista afectados, ¿verdad? Y no existiendo una ley tal cual nosotros como pueblo la estábamos pidiendo, pues ellos ven ahí su ventaja, ¿verdad? Ven los aliados, estaba viendo el video,
curiosamente, como hasta con sonrisa levantan la mano, burlándose de toda la necesidad que el pueblo ha tenido a lo largo de estos años, deseando una ley que les ampare, ¿verdad? Entonces vemos claramente el objetivo de ellos, que es el beneficiar a una cierta cantidad de personas que son los que mueven, ¿verdad?, los intereses de privatización en esta ley. Bueno, ya habían pasado varios meses, bueno, años, estamos hablando del 2006, del 2012, y al interior de la comisión que estudia esta propuesta, siempre ha habido como una estrategia de atraso. Dos preguntas a la vez. Si es solamente cómo ha sido esta estrategia de atraso de la discusión de la ley y si el hecho de que se haya aprobado este ente autónomo el 7 de octubre significaría ilegalidad. Sí, bueno, de hecho la propuesta que ingresó en el año 2006 estuvo guardando muchos años ahí en la gaveta, ¿verdad? El sueño de los documentos, tal cual, digamos, esta es una propuesta desafiante, es una ley que el país necesita porque la situación es real, la situación es crítica. En la cordillera se vive día a día, ¿verdad? O sea, yo no me estoy inventando nada, sino que son las mismas comunidades que nos han llegado a expresar a la Asamblea Legislativa la triste realidad por la que pasan justamente las comunidades más pobres de este país, las familias más pobres de este país, las que pagan más caro el agua, porque no ha habido políticas de gestión integral en el pasado, que si esto con tiempo se hubiera previsto, ahora estaríamos en otra situación. Pero 20 años de arena dejaron el medio ambiente de este país hecho pedazos, hecho añicos, sin política pública, sin rumbo, y es decir, y un interés en que solamente en el sentido extractivo del manejo de los recursos naturales que nos han dejado como estamos. La situación del agua en El Salvador tiene en su origen ese problema. El punto es que con esa situación, esta ley, por tanto, debe de empezar a resolver esa situación. Y cuando manifestamos que el agua es un derecho humano, es porque ciertamente el agua son aquellas condiciones que le permiten a la persona vivir con dignidad. Y yo creo que de eso pues estamos conscientes nosotros como FMLN. Sabemos en el grupo parlamentario, en nuestro partido, la importancia que tiene esta ley, porque de no ser así, dime, ¿cómo le vamos a garantizar a la familia salvadoreña que tenga condiciones de vida si no tiene agua? Es una de las determinantes de la salud. El agua es para producir, el agua es para sembrar, para los alimentos, es decir, para todo. Entonces nos parece que como esta ley también en su devenir ha ido tocando intereses que chocan, digamos, con esos intereses mercantiles, entonces el agua, en tanto no sea vista como mercancía, sino como un derecho humano, entonces hay sectores en este país que no le interesa que el agua sea considerada y gestionada como un derecho humano, ¿verdad? Cuando hemos tenido reuniones con organizaciones del Foro del Agua, que no son del Foro del Agua, que son de otros sectores, de otras partes del país, que no solo es la cordillera, vaya Chalatenango, pues Cabañas, Cuscatlán, hemos tenido conversaciones con los regantes, hemos tenido conversaciones con las juntas de agua, que administran el agua, porque en el pasado tampoco se resolvió a la familia salvadoreña llevarle el agua hasta su hogar. Entonces, en esas conversaciones que tenemos, nos enteramos de la enorme dificultad que están pasando. Y cada día que pasa y que esta ley no se atiende y que no avanza y no se aprueba, estamos dejando un precioso tiempo sin atender una política pública que va a dar ese instrumental al Estado para atender la situación crítica del agua. Muy bien. Entonces, allí, por supuesto que, obviamente, en lo que se aprobó la semana pasada, de hecho, cuando nosotros decimos que hay ilegalidad en el proceso es porque ni siquiera entra una pieza de correspondencia. Se lleva allí una iniciativa que quiere cambiar todo el contenido de la ley, entonces que presenten otra propuesta, que hagan otro proyecto de ley y que lo lleven a debate. Pero ir cambiando artículos de la ley que se están sobreponiendo a lo que ya hemos discutido, entonces sí, están cayendo en una ilegalidad y además, como he dicho, en ilegitimidad, porque lo que ya había traído un proceso de participación hoy está siendo soslayado.
Queremos conocer por qué y para qué ha sido esta lucha de diferentes organizaciones sociales por el derecho al agua, porque el agua sea un bien público, porque no se privatice. Entonces queremos saber cómo la pasan ustedes en las comunidades, cuál es el costo económico y social que tiene el no tener agua. Bueno, en la cordillera tenemos de todo, podríamos decir, ya experimentado. Quizá empezaría con algo que nos está sucediendo, un pequeño ensayo de asocio público-privado que ha habido en torno al agua, y específicamente el proyecto FIHIDRO, que creo que aquí también ya se ha abordado ese tema. Pero con ese proyecto, donde el Estado invierte y también la empresa privada, y resulta que tenemos 26 comunidades, que en un principio ni siquiera sonaba que las comunidades rurales no tenían agua, pero sí se estaba captando fondos del Estado para invertir en el proyecto de agua. A partir de la misma organización de las comunidades se visibiliza esa problemática como tal, se beneficia a 26 comunidades, yo podría decir que con tubería, no con agua, porque tenemos estudios recientes con las comunidades que se han acercado a la mesa, donde tenemos comunidades que a los 15 días les llega agua, a 4 días, 8 días. Entonces, cuando aparecía en titulares grandes, cuando ese proyecto surgió, que la zona sur de la Libertad, específicamente Villanueva, Zaragoza, Nuevo Cuscatlán, parte de Santa Tecla, se iba a terminar el problema de desabastecimiento de agua. Y no resulta así. ¿Dónde se está quedando de manera específica el agua? Está quedando en el campo de golf, por ejemplo. Recientemente ya inaugurada algunas etapas, donde incluso, y ahí estamos un poquito, bueno, no decir mucho en desacuerdo, donde se decreta de interés turístico nacional, y donde nos hemos sentido que las comunidades nos ha beneficiado eso, porque si vamos a hablar de problemática, estamos hablando que se impacta la cordillera del Bálsamo, donde se talan alrededor de 300 manzanas de tierra en una zona sensible de la cuenca Estero San Diego, donde eso generará contaminación al río San Antonio, al río Aquiquisquillo. 2 años las comunidades sin poder usar el río, porque el agua baja como que es horchata, y eso es en este momento. Baja además el caudal, cuando la mayoría de las familias van al río a traer agua para lavar trastes, lavar su ropa, bañarse, y estamos hablando de río altamente contaminado, y lo que le falta, ¿verdad? Entonces son problemáticas específicas, ¿verdad? Se impacta la cordillera, deforestación, ya no se imprime agua, hay menos agua superficial para los nacimientos donde la gente se abastece, el mismo río se contamina, y eso lo está viviendo la cordillera del Bálsamo, porque está siendo impactada toda la parte alta de la cordillera con construcción de residenciales, porque es una zona atractiva, ¿verdad?, para las grandes empresas. Y en el caso de la Asociación del Sistema Autónomo del Agua, ¿ustedes exactamente la lucha en qué la sustentan? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, quizás la situación de los sistemas de agua comunitarios, para muchos quizás nunca han visto un sistema de agua comunitario, ¿verdad? El trabajo que tienen las juntas de agua para poder mantenerse, para poder sobrevivir, para poder sostener ese proyecto, que no ha sido gracias al Estado, ¿verdad? En años atrás, pues, ni las alcaldías quizás querían apoyar, pero se ve mucho el esfuerzo que hacen ellos para poder sostenerlos. También el trabajo que por medio de la cooperación, ¿verdad? Porque también un poco de resaltar eso, que se han tenido muchos avances, pero a través de cooperación. Y también los sistemas de agua, el trabajo es de admirarlo, es de aplaudirlo, porque ellos han solucionado un problema que tuvieron que haberlo solucionado el Estado, ¿verdad? Y no lo hizo tiempo atrás. Por todos estos años que hemos dicho que nunca le han puesto atención a este problema.
También vemos que los sistemas de agua están trabajando por todas esas mujeres que dejaban sus niños, salían a las 5 de la mañana, salían a jalar el agua, incluso corriendo peligro, zonas solas donde podrían ser violadas, podrían ser atacadas por cualquiera. Entonces, el trabajo de los sistemas de agua ha sido una labor grande y por eso es la preocupación de nosotros como sistemas de agua, el ver esa cosquillita de privatización que está ahí, ¿verdad? Sabemos que dentro de la ley que nosotros también como sistema hemos estado participando en la discusión, hemos estado tras el vidrio, hemos estado ahí participando y no nos han venido a contar, sino que hemos estado ahí, ¿verdad? Entonces, los sistemas de agua, que no crean los de derecha que no estamos organizados, eso sí es un mensaje que se les manda, estamos organizados y estamos también día a día con la información fresquita, como lo decimos, nadie nos viene a contar, estamos ahí y bueno, yo más que todo decir eso, estamos trabajando como Dios nos bendice, por decirlo así, porque no hay, incluso estamos a veces luchando porque tenemos fuentes de agua cercanas a las comunidades que no tienen acceso y no podemos. ¿Por qué? Porque la prioridad actual no es el consumo humano. Dentro de esta ley que nosotros hemos estado dándole seguimiento y estamos apoyando, sí. El número uno o como lo primordial de esta ley es el consumo humano, ¿verdad? Se ha visto a lo largo de los años que para empresas embotelladoras, pues para ellos sí, pero para las comunidades que estamos ahí desvelándonos, a la 1 de la mañana levantándonos para poder agarrar de las pequeñas fuentes cercanas, ¿verdad? Para ellas no ha habido una oportunidad. Es precisamente por eso que Karina y Eddie están aquí en Gente Ve, porque probablemente usted que ha tenido alguna manifestación por el agua y que se ha molestado, pero que todos los días tiene su agüita en la casa para tomar, para bañarse, para regar, pues no ve que haya un problema, pero ellas nos están trayendo a la cuenta. Tienen que madrugar, tienen que ir a traer agua a lugares lejanos y por eso también en Gente Ve hemos hecho un sondeo que tiene, la pregunta es que si estaría la gente de acuerdo en que se privatice el agua. Queremos que vea lo que contestaron las personas. Pues la verdad, no. Así como estamos está bien, porque cada vez que inventan algo de privatización siempre sale fregado uno, entonces prefiero que estén como están las cosas, porque cada día vamos peor. Porque todo el mundo tiene derecho a tener agua. Estaría bien para mí ver. Varios países en el mundo eso han hecho, ¿verdad? Que el derecho al agua es lo más importante, ¿verdad? La vivienda y la alimentación. Ahora que lo pienso es mejor que no se privatice, ¿verdad? Como sea el caso. Pues no estoy de acuerdo. Aquí todavía hay bastantes lugares donde ni siquiera tienen agua potable. Que hagan eso no me parece. Para mí no. Porque el agua es muy útil. Yo creo que sería más caro, pero por eso opino de que no lo deberían de privatizar, porque sería más caro. No estamos de acuerdo, porque acuérdese que eso es algo vital para lo que es nuestro país, ¿verdad? Y alrededor del mundo, y no, sería algo fatal para nosotros. Bueno, una fatalidad sería la privatización del agua, dice la gente, ¿verdad? Si hablamos de una ley y hablamos de diferentes artículos, diputada, seguramente hay unos artículos que pasaron probablemente rápido, pero ¿cuáles son aquellos artículos que están generando polémica en las discusiones? Es que, María Teresa, los 92 artículos fueron aprobados de manera sucesiva, claro, con debate, con participación, como he dicho, construcción, con todos los insumos que teníamos, desde todos los foros, desde los 3 proyectos presentados y recibidos en la comisión. El punto está en que cuando, yo digo que les han llamado la atención a los otros diputados, porque si votamos por unanimidad el artículo 10, que reconoce que el Ministerio del Ambiente es el ente rector de esta ley, y después quieren cambiar la versión, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado entre que aquí fue aprobado por unanimidad y después se desdicen de ese artículo? Ahí obviamente les han llamado la atención, obviamente los han sentado
y les han dicho, miren, esto no va por este camino, ustedes ahí se equivocaron, ahora corríjanse ustedes mismos la plana. Entonces, todo eso pasó de manera sucesiva en la comisión. Entonces, ¿cómo les han llamado la atención los intereses económicos de este país, los sectores que no quieren una ley del agua? Porque hay que decirlo, hay sectores que no les conviene la ley del agua, porque es en ese río revuelto ganancia de la ANEP, de ese gran empresariado que de manera irresponsable quiere ver esta ley. Y se han dicho muchas cosas respecto a esta normativa, pero por ejemplo, que el Ministerio del Ambiente, ¿cómo es posible que todo esté en lo público? Ese es uno de los argumentos y uno de los mitos. Entonces, yo reflexiono, bueno, y el agua no es un bien público, y en tanto bien público, tiene que ser gestionado por lo público. El agua es como el aire, ninguna persona puede vivir sin agua, sino que me diga alguien quién. Ninguna persona, ninguna actividad se puede realizar sin agua. No podemos vivir sin respirar. Entonces, son derechos que tenemos como personas, como seres humanos y como seres vivos, porque el agua también es para los ecosistemas. Entonces, no hay forma como ahora se quiera retroceder o como quieran justificar que no es el Ministerio del Ambiente y que no sea esa instancia que la ley ya creó, que se llama Conagua, donde están todos los ministerios que tienen que ver con la gestión del agua. Entonces, ¿qué resulta? Son dos visiones, son dos proyectos, 180 grados de diferencia entre que uno está proponiendo que el agua es un bien común, un bien público, gestión pública interministerial, enfoque de cuenca, protejamos el agua desde cuando se produce. Eso es lo que está planteando esta ley, versus una propuesta que está planteando una entidad autónoma con una junta directiva con 5 privados de 7 y que lo que está planteando es ver el agua como mercancía. Entonces son dos visiones de proyecto. Ese es el punto. Sí, nos dicen por el WhatsApp que si la situación atmosférica, el tema de que las principales cuencas se están desbordando, este tema de los ríos, el tema de la gestión pública del ambiente, que tanto también les afecta a ustedes, sobre todo que en la cordillera del Bálsamo hay algunas construcciones que no deberían estar. Es lo que, bueno, como no tenemos una ley, ¿verdad? No tenemos una ley, tampoco podemos tener definidos los lugares que hay que proteger, las zonas de recarga, podríamos decir, o las esponjas que van a alimentar todas las fuentes, tanto superficiales como subterráneas, ¿verdad? Que es ahí donde nos garantiza que vamos a tener agua. Como esto no está, se está destruyendo por todos lados. Zonas sensibles, como dije anteriormente. Entonces, si esto lo tenemos desregulado y tenemos carta abierta para hacer y deshacer en el territorio, van a suceder todas estas cosas. Y esto es como lo más visible, lo que sentimos en el ya, que un derrumbe, que la calle es altamente susceptible, que una tormenta de 4 horas nos tiene inundada la parte baja de la cuenca Estero San Diego, la cuenca Jute San Antonio. ¿Por qué lo menciono como cuenca? Porque este es un debate que hemos traído fuertemente, donde nos quiere hacer creer en el territorio de que si se construye en la parte alta, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, las comunidades del Puerto de la Libertad en estar reclamando de esa construcción que se está haciendo en esa parte alta. Y sí, porque los muertos los está poniendo el Puerto de la Libertad. Bueno, en el terremoto, ¿verdad? Exacto. Que en la cordillera del Bálsamo se quedó un pedazo que se vino porque había una construcción. Exacto, muchos sectores que están siendo, que no son aptos para ningún tipo de construcción, está sucediendo que lo están haciendo. Entonces, esto va a seguir sucediendo. Y nosotros tenemos un temor, decimos nosotros, bueno, ¿y hasta cuándo se va a aprobar esta Ley General del Agua? ¿Se va a aprobar cuando ya no tenga nada que regular? ¿Se va a aprobar hasta entonces? Entonces, esta es una de las principales demandas que hacemos, ¿verdad? Específicamente a bloque de derecha que está en la comisión, ¿verdad? Porque nosotros realmente en las comunidades de la cordillera estamos altamente preocupados por esta situación. Hay un estudio reciente que ha estado haciendo el plan hídrico, que ha estado haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, hizo una devolución, hemos participado como mesa recientemente,
donde decía, vean, cuando los diputados observen lo que está sucediendo con el recurso agua y lo frágil que está en nuestro territorio, de manera especial en El Salvador, tendrán que salir corriendo a aprobar la ley. Pero una ley, ¿verdad? Ahí, ojo, y ahí sí yo siento que a las comunidades incluso se les ha faltado el respeto. Cuando se le dice a las comunidades, es que ustedes no saben lo que les conviene. Es que ustedes lo que necesitan es un ente autónomo. No se dejen engañar. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona esté diciendo como quien dice, yo tengo la verdad, y hay muchísima gente que está viendo las cosas distinto? Porque tenemos experiencia ya en este país sobre autónomas, sobre privatización, ¿verdad? Entonces, da mucho. Y que en ese caso, digamos, la necesidad de por qué regular esto. Quiero allí otra desmitificación, porque se dice que esta ley va a expropiar, que esta ley, y eso lo decían este día justo en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde se está abordando el tema de la ratificación del derecho humano al agua. ¿Y qué va a expropiar? Exactamente, ¿qué va a expropiar? Porque dice, no, es que va a expropiar 400 metros a la orilla de los ríos. Imagínate qué semejante mentira que han dicho los diputados de Arena esta mañana. Yo les invito a que lean la ley, de veras, lean lo que hemos escrito, lo que está aquí en el documento. Si no se los han dado sus diputados de la Comisión de Medio Ambiente, léanlo, búsquenlo ustedes, ahí lo tienen los técnicos, esto es público. No es cierto que se vaya a expropiar 400 ni 200 ni un metro, pues lo que se va a hacer, tal como ha dicho Edith, es regular las actividades. ¿Qué es lo que no le daña a la cuenca? ¿Qué es lo que no le daña al río? Por hoy, ¿cuántas quejas tenemos? De contaminación, de que tenemos estos desastres por deslizamientos. ¿Por qué? Por la fragilidad de nuestro territorio. Hemos pasado de ser el país más vulnerable del mundo, hemos descendido a un cuarto lugar, y eso es bueno, producto de las políticas del gobierno recién pasado. Pero ¿qué quiere decir? Que seguimos siendo un país vulnerable. Y eso nos lo ha dicho aquí Naciones Unidas hace aproximadamente 15 días. Que esta ley, esta normativa va a regular ese tipo de acciones, actividades, programas, proyectos, inversión que se debe de hacer en nuestras cuencas hidrográficas para que esto no suceda. El agua no debe ser dañina, el agua no debiera ocasionar ningún desastre, ningún daño a ninguna familia, pero si lo regulamos, si la regulamos adecuadamente y si las cuencas nuestras tienen una atención interinstitucional, por supuesto que vamos a tener un territorio seguro y vamos a gozar de ese derecho. El agua, bueno, hasta nos vuelve felices cuando nos vamos a bañar a una poza, a un río, cuando estamos en el mar, y no por eso vamos, ¿verdad? Vuelve la felicidad a la persona, y entonces ese derecho está siendo hoy negado al no aprobar ni la ratificación ni hacer avanzar la ley en el sentido que ya la llevábamos, de que el agua debe ser gestionada desde las instancias públicas. Usted seguramente se ha indignado si ve que alguien deja correr el chorro de agua, se está lavando las manos y deja que el agua se vaya, ¿verdad? Bueno, queremos que nos digan, a ver, en este caso Karina, ¿cuál es el promedio de consumo humano del agua? El que tendríamos que tener partiendo del derecho humano al agua, ¿verdad? Sería aproximadamente 80 litros por persona. Eso incluye desde que nos bañamos, tomamos, lo que utilizamos para cocinar, 80 litros, pero siendo realistas, en las comunidades tal vez tendrán 80 litros una familia de 5 personas, ¿verdad? Entonces, en la actualidad no se está cumpliendo lo que es el derecho humano al agua, que aparte de cantidad también entra lo que es la calidad, ¿verdad? Porque no es solo tener agua ahí, sino también qué agua es la que estamos consumiendo. Sería la apta para el consumo humano. Apta para el consumo humano. Y entonces los beneficios de regular el agua vienen para regular esto también, lo que se consume, lo que se utiliza. Exacto, para regular esas desigualdades, podría ser, ¿verdad? No hay equidad porque en las comunidades se está pasando por esto, ¿verdad? Y en las zonas residenciales, por ejemplo, es otra la dotación que está teniendo. Riegan el cemento. Riegan hasta la calle, crece. riegan el cemento, entonces algo que nunca va a crecer, ¿verdad? Y yo creo también de que algo importante que hay que retomar ahí es que, por ejemplo, en las comunidades, tenemos comunidades
que luchan hasta 10 años para tener el permiso o el comodato de una fuente de agua, para poder abastecer esas, ¿qué es? 500 familias. Pasan hasta 10 años estas familias a través de la organización pidiendo por favor a los dueños tal vez de una finca que tienen allí un manantial que no lo usan nunca. Entonces, teniendo una ley general del agua, esa parte como uno de los usos prioritarios del agua es para el consumo humano, ¿verdad? Es para el consumo de las familias, entonces sería, no es como se decía, el mito ese del que nos van a expropiar, que nos quieren quitar nuestras fuentes de agua. Eso es lo que se dice, es una forma de asustar, pero yo creería que es una de las principales acciones que el gobierno estaría haciendo por garantizar el derecho humano al agua de las personas, que es el primer uso, es que es para la gente, para la vida, porque no tener agua, según las Naciones Unidas, y que El Salvador es firmante, ¿verdad?, de ese acuerdo, ¿verdad?, donde se reconoce el derecho humano al agua como un derecho fundamental. O sea, que a mí no me den agua, ¿con qué están atentando contra esas personas? Es contra la vida misma. O sea, contra la vida misma de las personas el que a mí me vulneren ese derecho. Entonces, yo quizás el primero que yo veo como un beneficio el contar con una ley general del agua es que se garantiza el derecho humano al agua de las personas, con eso está garantizando el derecho a la vida y el derecho a tener el agua que necesitan, ¿verdad? Y a la salud. Y a la misma, ahí va incluido, se cumple el derecho humano al agua, porque el derecho humano al agua no es solamente tener el chorro en la casa, hemos dicho que incluye calidad, cantidad, ¿verdad? La continuidad, no cada 15 días, incluso tiene que ver lo del costo, ¿verdad? Incluye todo eso, no es solo tener un chorrito. Yo quiero invitarles a que escuchemos también las declaraciones de un jerarca católico. Ya no tenemos a Rosa Chávez, bueno, pero ayer él mencionaba durante la homilía, ¿verdad?, que decía que era una complicación el hecho de que se pudiera privatizar el agua, que traería graves consecuencias a la salud, grave consecuencia a la vida. Entonces, estas declaraciones que hubo ayer durante la conferencia acostumbrada de prensa que da el obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez. ¿Cuáles serían entonces, diputada, la situación de las comunidades de este país en cuanto al acceso al agua? ¿Cómo va a ser ahora esta discusión, este debate al interior de la Asamblea Legislativa? Bueno, nosotros hacemos un llamado a la reflexión a los diputados que el día martes votaron por ese artículo. Tal vez les ha quedado esta semana para analizar, para pensar, para reflexionar, y qué bueno que ayer Monseñor Rosa Chávez nos hizo esa reflexión, porque él sí ha leído los artículos y se ha dado cuenta que de la forma en cómo está planteado, como se ha votado en la semana pasada, definitivamente es un atentado contra las personas, un atentado contra el medio ambiente, contra nuestros ecosistemas, porque no puede ser posible que dejemos en manos privadas, privatizando y mercantilizando el agua de todos los usos que tenemos. El agua es para consumo humano prioritariamente, efectivamente, pero el agua también es para los ecosistemas. Si no tiene el agua la naturaleza y la biodiversidad, ¿de qué vamos a vivir? Pues, si todos los seres vivos estamos interconectados. Tercero, el agua para la producción agropecuaria y la producción agroindustrial está especificado ya en la ley. Y luego todos los otros usos que tiene el agua, generación de energía, uso turístico, etcétera, está ya incluso especificado esa priorización, pero que no debiera representar un conflicto entre cada uno de ellos. Y la ley lo especifica y dice, solo en caso que haya conflicto, entonces se verá en las instancias respectivas, pero no se trata de eso. Y como ha dicho María Teresa, el agua, cuando abrimos la llave, el chorro, ahí cae el agua, pero el agua no viene del chorro, viene de la naturaleza. Y si no gestionamos las cuencas, no gestionamos los ecosistemas, no gestionamos desde la primer gotita que se genera con el ciclo hidrológico hasta la última gotita cuando se la devolvemos a la naturaleza, que eso es gestión integral del agua, si no tratamos eso, vamos a seguir como estamos por hoy, que se está haciendo uso y ganancia de algo que por hoy no tiene absolutamente ninguna política pública que regule ni sus usos, pero también
ni la protección ni la conservación de las cuencas. Entonces, eso quisiéramos como apelar, digamos, a la reflexión a mis colegas diputados de la comisión, que sé que están viendo este programa porque me lo dijeron el martes pasado, que sintonizan los programas donde hablamos de agua, que bueno, pero ya sí, pensándolo muy desde la frialdad de hacerlo razonadamente y pensar que con esa decisión que tomaron la semana pasada, están afectando al pueblo entero, al pueblo entero. Entonces, por hoy yo diría, hay que continuar en la discusión de la ley, por supuesto, pero la ley que ya hemos dicho que tiene en su esencia esta gestión pública del agua y esta gestión integral del agua. Muy bien, antes de finalizar, yo les tengo dos preguntas a Edi y a Karina. La primera, ¿cómo ustedes que luchan por este bien público, que debería serlo siempre, tienen por supuesto cobertura de diferentes medios de comunicación? ¿Cómo ven ustedes cuando están haciendo este trabajo de defensa del agua, la cobertura de los medios? Bueno, quizás como organizaciones sociales, lo más que podemos hacer y que tenemos ahora el espacio es de decirle a nuestras comunidades, ¿verdad?, que se informen, que busquen los medios donde podamos enriquecer ese conocimiento, ¿verdad? Que ya no veamos esos canales amarillistas, le podemos decir así, ¿verdad? Que busquen los espacios, incluso nosotros también muchas veces generamos esos espacios. Las radios comunitarias están ahí, debemos de escucharlas, tenemos canales como este donde nos dan la oportunidad de poder que la gente conozca la realidad. Estamos en una etapa donde ya no nos tienen con los ojos vendados, ¿verdad? Estamos en una etapa donde podemos expresarnos, hay más medios donde nosotros podemos decir la realidad que está pasando. Y bueno, yo solo hacerle un llamado a esas comunidades que no tengamos miedo, que sigamos luchando como hemos estado luchando hasta el día de ahora, ¿verdad? ¿Qué más? Gracias también por el espacio que nos dan. Y es un espacio que se agradece, porque creo que muchas de nuestras comunidades tienen la oportunidad de tener programas tan educativos y tan interesantes como es en el que estamos ahora. ¿Qué acciones tienen preparadas, Edi, para los próximos días con tal de que se apruebe esta ley del agua original, digamos, la que se estaba discutiendo? Bueno, quizá contestar dos cosas, la anterior y esta. En cuanto a la anterior, yo quizá me quisiera enfocar más en quienes sí están apoyando y quienes sí están ayudando a difundir este tema tan importante y ahorita así como vital para el pueblo entero, en el caso de El Salvador. Entonces, que aprovechemos estos espacios, ¿verdad?, que nos sigan acompañando en la cobertura de las acciones que vamos a arreciar, diría yo, así, con ese tema. Y con las organizaciones comunitarias, yo creo que eso también es la parte que vamos ganando de lo que están haciendo estos señores que han aprobado, ¿verdad?, esta parte de la autónoma, donde le demostramos que las comunidades, ¿verdad?, estamos ahí pendiente de todo lo que está sucediendo y que estamos en plena disposición, en pie de lucha, decimos nosotros de manera constante, donde vamos a estar en las reuniones de la Comisión de Medio Ambiente detrás del vidrio, escuchando. Esto es algo que la gente le ha gustado mucho porque no es que me cuentan, que dice tal organización, sino que la gente dice, yo vi, yo escuché. Entonces, y ya tienen un canal televisivo, la Asamblea Legislativa. Entonces está ese también. Mañana vamos a ir, ¿verdad?, también a la Asamblea Legislativa, donde van a estar dando seguimiento. Vamos a estar dando seguimiento y donde le pedimos en este caso, así como este canal, que siga cubriendo, ¿verdad? Si hay otros que no llegan, pues no importa, tiene todo el espacio libre, Gente Ve, para ayudarnos a difundir
todas las acciones que como organizaciones territoriales, que estamos incluso aglutinadas al Foro Nacional del Agua, vamos a estar desarrollando y que las comunidades también acompañan. Muy bien, se nos acabó el tiempo, diputada, se me quedó en el tintero lo de que vamos a entrar a un escenario electoral, pero está el tema del agua. 30 segundos. Bueno, tenemos que avanzar en la aprobación de esta Ley General del Agua, porque en mi opinión es la única forma en que desde el Estado se puede garantizar ese derecho humano, un derecho inherente a todas las personas. Y no quiero terminar sin felicitar a mis compañeros y compañeras del FMLN, que hemos estado recientemente de manteles largos. Hemos cumplido 34 años de lucha, de victoria y de seguir adelante. Muy bien. Bueno, amiga, amigo, el día de mañana a las 7, una nueva entrevista aquí en Gente de Opiniones y por supuesto esta misma entrevista a las 7 de la mañana en retransmisión. Usted puede sintonizarla a través del canal 29 o 75 en Cable Claro o en www.gentv.tv. Muchísimas gracias por su sintonía.